Philip Dubas, Video y teoría de las imágenes. Tecné, un arte del hacer. En cierto modo, resulta bastante evidente que toda imagen requiere una tecnología, por lo menos de producción, puesto que presupone un acto de fabricación de artefactos que necesita tanto de útiles, reglas, condiciones de eficacia y cuanto de un saber. En principio, la tecnología es simple y literalmente una habilidad. En ese sentido, el término tecné corresponde estrictamente al sentido aristotélico de la palabra arte, no las bellas artes, sino todo procedimiento de fabricación que responde a las reglas determinadas y conduce a la producción de objetos bellos o utilitarios. La tecné es entonces, antes que nada, un arte del hacer humano. Todas esas máquinas de imágenes presuponen por lo menos un dispositivo que instituye una esfera tecnológica necesaria a la constitución de una imagen, un arte del hacer que precisa a la vez de útiles y de un funcionamiento. Cuatro de las últimas tecnologías que se han sucedido desde hace casi 2 siglos y que han introducido una dimensión maquinística creciente en el dispositivo, se trata de la fotografía, de la cinematografía, del vídeo y de la imagen informativa. Cada una de estas máquinas de imagen encarna una tecnología y en su momento se presentó como una invención. La novedad como efecto de discurso. El discurso de la novedad siempre se caracterizó con toda evidencia la aparición de un nuevo sistema de representación, el lugar privilegiado para hablar de la intención revolucionaria. La que examina correctamente suele manifestarse a menudo inversamente proporcional a sus pretensiones. ¿En qué reposa ese discurso de la innovación? Esencialmente en una retórica y en una ideología. La retórica de lo nuevo, presente y autoproclamada, está en todas partes. Esta retórica, siempre la misma en casi 2 siglos, produce un doble efecto reiterado, un efecto de enganche y un efecto de profecía. Es decir, que esta retórica de lo nuevo es el vehículo de una doble ideología bien determinada, la ideología de la ruptura, de la tabla rasa y consecuentemente del rechazo de la historia, y la ideología del progreso continuo. La única perspectiva histórica que adoptan estos discursos es la de la teleología, siempre más lejos, más fuerte, más avanzado, etc. El discurso de la novedad oculta completamente todo lo que se puede ser regresivo en términos de representación. En una palabra, todos esos discursos de lo nuevo traducen un hiato total entre una ideología voluntarista de la ruptura franca y del progreso que surge del más puro intencionalismo y una realidad de los objetos tecnológicos. Este hiato se concreta, por así decirlo, en esta comprobación. Cada nueva tecnología produce imágenes que tienden a fundir estéticamente casi en posición a lo que los discursos intencionalistas pretenden. A fin de abordar estas cuestiones, quisiera seguir aquí tres grandes ejes transversales. Primero, el eje maquinismo-humanismo. Después, el eje semejanza de semejanza. Y finalmente, el eje materialidad-inmaterialidad de la imagen. La cuestión maquinismo-humanismo. Se trata de una máquina puramente óptica que interviene antes de la constitución propiamente dicha de la imagen. Es previa la imagen. La cámara oscura, el portillón o la tableta son útiles. Organiza la mirada, facilita la presión de lo real, reproducen, imitan, controlan o profundiza la percepción visual del ojo. Pero en ningún caso dibujan de por sí mismos las imágenes en un soporte. Son de alguna manera prótesis para el ojo, no operadores de la descripción. Dicho de otro modo, la imagen sigue siendo una imagen hecha por la mano del hombre y consecuentemente individual y subjetiva. Todo el segmento del humanismo artístico vendrá a sumergirse en esta brecha. La personalidad del artista, el estilo del dibujante, el toque del pintor, el genio de su arte, todo se adhiere a esta parte manual que marca, que firma, que podría decirse la descripción del sujeto de la imagen. Por otra parte, aparece claramente las máquinas son intermediarias que vienen a insertarse entre el hombre y el mundo en el sistema de construcción simbólica que es el principio mismo de la representación. Si la imagen es una relación entre el sujeto y lo real, el papel de las máquinas figurativas y sobre todo su aumento progresivo irá estirando, separando los dos polos. Es evidente que la evolución ulterior de las otras máquinas de imágenes modificará considerablemente esa relación con lo real. Con la fotografía, la máquina ya no se contesta simplemente con prever, sino también inscribe la imagen, esta vez de tipo químico. De modo que la máquina interviene aquí en el corazón mismo del proceso de constitución de la imagen. El gesto humanista es desde ahora un gesto de conducción de máquina, ya no un gesto directamente figurativo, de la que el hombre se encuentra más o menos excluido.
Por primera vez, nada se interpone entre el objeto inicial y su representación, excepto otro objeto. La personalidad del fotógrafo no entra en juego salvo la elección, la orientación, la pedagogía del fenómeno y sea cual fuere la presencia de la personalidad en el resultado final de la obra. Todas las partes están fundadas en la presencia del hombre, solamente en la fotografía. Gozamos de su ausencia. Con la fotografía, la máquina de imagen se transforma entonces en una suerte de máquina celible, que autoproduce su propia representación bajo el control de un hombre. La emergencia de este tipo de imagen lo que nos permite ver es desarrollarse con mayor amplitud. El problema de la presencia cada vez más reducida del hombre en las artes maquinísticas, o dicho de otro modo, el problema de la ampliación de la presencia de la máquina en la relación entre el sujeto y lo real, se trata de un viejo asunto, pero que se hace aquí más nítidamente presente y que progresivamente va ampliando su proceso en discursos y reflexiones. Después, con la aparición de la cinematografía en el siglo a finales del siglo XIX, se supera una etapa suplementaria en el avance hacia el maquinismo. La tercera fase del dispositivo, que se hará maquinístico, la fase de visualización, se trata aquí de la máquina de orden número 3, que viene a agregarse a las otras dos después de la máquina previsión, que interviene tempranamente en el trayecto de la imagen. Una máquina de recepción del objeto visual no se pueden ver las imágenes del cine sino por intermedio de las máquinas, es decir, y en el fenómeno de la proyección, sin la máquina solo se ve la realidad película-film, es decir, que no se ve más que su parte fotográfica. Para acceder a la imagen misma del film hay que pasar por el mecanismo del paso de la película, así como por todos los condicionamientos que lo rodean, la sala oscura, la gran pantalla, la comunidad silenciosa del público, la luz a espaldas, la postura de hiperpercepción y de hipomotricidad del espectador, etc. La máquina cine reintroduce de ese modo el sujeto de en la imagen, pero esta vez del lado del espectador y de su inversión imaginaria, no del lado de la firma artística. Después de todo, uno y otro hacen la imagen. La cuestión es entonces la de una modulación entre los dos polos, humanismo y maquinismo, que en la realidad siempre están copresentes y siempre son autónomos. Es la dialéctica entre esos dos polos, siempre elásticos, lo que hace la verdadera parte de la invención de los dispositivos en la que la estética y la tecnología pueden unirse. Con el recurso de la proyección como máquina de visualización de la imagen, se puede entonces considerar que si bien no se ha alcanzado un punto de límite, al menos se ha cumplido una trayectoria. El maquinismo va a progresar aún de manera espectacular y la industria de la tecnología va a ganar terreno. Después de la máquina de proyección y transmisión, una última tecnología viene a agregarse en este último cuarto del siglo XX y su impacto aparece históricamente. La maquinaria que aquí se introduce es extrema. Vuelve a las fuentes, al punto de partida del círculo de representación. Con la imagen informática se puede decir que lo real mismo se vuelve maquinístico, puesto que es generado por la computadora. Con la imaginaria informática no queda nada más que la máquina. Todo lo demás ha sido excluido. El mismo mundo se ha hecho maquinístico. Es decir, imagen como una espiral de enloquecido. La realidad es virtual y las instancias subjetivas son solo instancias del programa. El creador es un concepto programador, el espectador es un ejecutante del programa. Ya no hay solo real, sino que se puede considerar que ya no hay más imágenes. La imagen síntesis no existe. La síntesis no es otra cosa que un conjunto de posibles, cuya actualización visual es un simple accidente, sin objeto real. Su esencia misma reside solo en la naturaleza de la virtualidad. El asunto semejanza-diferencia. Cuando se instala el cinematógrafo, surge inmediatamente un nuevo suplemento de analogía, el realismo cinematográfico. Agrega el realismo de la señal fotoquímica, el de la reproducción del movimiento, que constituye un realismo temporal. Allí donde la foto ofreció una imagen detenida del mundo, el cine desarrolla regularmente sus bobinas, ligero, fluido, corriendo y recorriendo imágenes que avanzan tan rápidamente que durante la proyección no se ve más que fuego, arrastrado por el flujo, absorbido por la pantalla, deslizándose al ritmo de los planos que se encadenan. La única diferencia es que puesto que el cine es una imagen grabada, se la puede volver a ver. Se trata de un movimiento que podemos volver a ver y consecuentemente revivir imaginariamente. Es lo que parece decir la evidencia de la carrera hacia la analogía en las historias de las máquinas de imagen. La cuestión materialidad-inmaterialidad. Con el cine, ese carácter objetual de la imagen se atenúa netamente al punto de hacerse casi evanescente. La imagen cinematográfica puede ser considerada como doblemente inmaterial, primero en tanto que la imagen reflejada, luego en tanto de la imagen proyectada. La imagen de un film sobre la pantalla de una sala cinematográfica no es sino
un simple reflejo. Ese reflejo que se ofrece como espectáculo es literalmente impalpable. Eventualmente podríamos recordar aquella memorable secuencia que ocurrió durante el film de Good War Les Caribes en 1963. Un espectador inocente se levanta, se acerca a la pantalla como si se acercara al cuerpo de la mujer y trata de tocar el objeto de deseo, lo rompiendo la pantalla y haciéndola caer al suelo. Esa es la primera evanescencia de la intocable imagen cinematográfica. La segunda proviene del fenómeno perceptivo de la proyección. La imagen que el espectador cree ver no solamente es apenas un reflejo, sino que además no es más que una ilusión perceptiva producida por el paso de la película a razón de 24 imágenes por segundo. El movimiento representado no existe efectivamente en ninguna imagen real. La imagen movimiento es una suerte de ficción que solo existe para nuestros ojos y nuestro cerebro. Con la imagen de la pantalla catódica, ese proceso de desmaterialización parece acentuarse aún más y de manera muy clara. Primero, si la imagen del cine puede ser considerada doblemente inmaterial a partir del momento en que se observa sobre la pantalla, el espectador sigue sabiendo de todas maneras de qué fuente, allá por donde se encuentra el proyector y la cabina de proyección, existe una imagen previa a ella y que posee una materialidad. Se trata del film película. Dicho film película está hecho de imágenes objetuales, los fotogramas. El impulso particular de ese dominio por todo lo que procede de la reconstrucción de efectos de la materialidad, tanto parece faltar esa materialidad en informática, que interesa sobremano todo cuanto tiene que ver con el tacto. Las pantallas se han acumulado de tal manera que han borrado el mundo, nos han cegado pasando el poder de poder hacernos ver todo, nos han hecho insensibles pensando en hacernos sentir todo.